Buenos días, profesor. El día de hoy presentaremos nuestro trabajo de investigación sobre el acceso a la educación en contextos vulnerados durante la pandemia. Los integrantes del grupo son Tamara Cofré, Jennifer Ibarra, Victoria Toledo, Rodrigo Torres y quien les habla, Paloma Mieres. A partir del primer caso confirmado de COVID-19 en marzo del 2020, la forma de vivir y las libertades personales se vieron afectadas a causa de medidas de prevención y aislamiento tomadas para evitar el avance de la pandemia. Al decretar el estado de catástrofe en el país, el gobierno dio paso a un sistema dinámico de cuarentenas que llevó al deterioro económico y cierre de muchas micro y pequeñas empresas. Además, en el ámbito educativo, ha implicado la suspensión de clases presenciales en la gran mayoría de los establecimientos. En este sentido, el Ministerio de Educación determinó adelantar las vacaciones de invierno en abril de este mismo año, pensando en que la pandemia sería controlada en poco tiempo. No obstante, los casos de contagios y muertes fueron aumentando y muchos establecimientos debieron adaptarse a un sistema de clases virtuales, generando cambios en la forma de interactuar y de enseñar en las comunidades. En este proceso, los estudiantes provenientes de las poblaciones más vulneradas se vieron directamente afectadas, producto del escaso acceso a conectividad y el poco apoyo que reciben de sus familias. Al no tener estos elementos básicos de apoyo y tampoco recibir ayudas externas del gobierno que permitan disminuir la brecha entre los estudiantes y su acceso a la educación en la modalidad virtual, se generan en los estudiantes desmotivación, aumentando los factores de riesgo como la deserción escolar. El análisis y la defensa al derecho a la educación garantizan la conceptualización, la ampliación y la defensa de todos los derechos humanos, siendo un derecho universal, multidimensional e indivisible. La centralidad del derecho a la educación ha hecho que éste se encuentre ampliamente consagrado en los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, muchos niños, niñas y jóvenes históricamente se han visto privados de oportunidades educativas, en muchos casos debido a factores sociales, culturales y económicos. Esta situación se ha evidenciado aún más en el contexto de pandemia, el cual ha puesto un mayor desafío al sistema educativo. Para poder tener acceso a la educación en el contexto actual, se han hecho esfuerzos que implican la implementación de tecnologías al servicio de la educación en realidades en las que jamás se había utilizado anteriormente, lo que requiere recursos que no todos han podido obtener, formando una brecha aún más amplia, ya que hemos observado dos polos. En el primero están quienes pueden acceder a la educación, ya que poseen los recursos y viven en zonas en las que logran una adecuada conexión y pueden costear el valor de esta. Mientras que en el segundo están los estudiantes que viven en zonas en las que se imposibilita o dificulta el acceso a una conexión a Internet, o bien no cuentan con el recurso para poder acceder. Por ello, es necesario observar cómo mejorar el acceso para garantizar el derecho a la educación para todos, lo cual significa que ningún niño o niña puede ser excluido del sistema educativo. El Estado chileno debe garantizar una enseñanza gratuita y de calidad, junto con un trato digno. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que Chile ratificó en el año 90, establece cada uno de estos derechos. Asimismo, al ser vulnerado el derecho a la educación para ciertos grupos vulnerados durante la pandemia, algunos expertos opinan que las consecuencias podrían arrastrarse por mucho tiempo y en distintos niveles. Estas posibles consecuencias negativas, tanto para el desarrollo de los estudiantes y sus derechos como niños, así como para el desarrollo del país en general, son las que fundamentan la importancia de averiguar cuáles son algunos de los factores que inciden en esta vulneración para acceder al derecho a la educación en el panorama actual, además de los contextos en los que más se manifiestan dichas vulneraciones. Por lo anterior, nuestra pregunta de investigación es: ¿qué factores socioeconómicos y culturales podrían mejorar e incidir positivamente en el acceso a la educación en contextos vulnerados durante la pandemia en Chile? El objetivo general es reconocer factores socioeconómicos y culturales que podrían mejorar e incidir positivamente en el acceso a la educación en contextos vulnerados durante la pandemia en Chile. Y los objetivos específicos: determinar qué factores socioeconómicos y culturales de los estudiantes son los que les han significado mayores dificultades para acceder a la educación en contextos de pandemia en Chile. Analizar cuáles son los factores socioeconómicos y culturales abordados por el Estado y de cuáles otros debería hacerse cargo para mejorar el acceso a la educación en contextos vulnerados durante la pandemia en Chile.
proponer medidas que podrían promover el Estado para mejorar e incidir positivamente en los factores socioeconómicos y culturales analizados para mejorar el acceso a la educación en contextos vulnerados durante la pandemia en Chile. Para determinar cuáles son los factores socioeconómicos y culturales que se analizarán, es necesario basarse en datos que se hayan obtenido respecto de las diversas situaciones y realidades existentes para los estudiantes de nuestro país, por lo que comentaremos sobre una encuesta online autoaplicada a apoderados de estudiantes de 4 a 18 años. Con lo que respecta a las clases online, uno de los primeros aspectos en los que se aprecian diferencias socioeconómicas en la encuesta tiene relación con la proporción de estudiantes que reciben clases online todos los días. En cuanto a las escuelas particulares, 8 de cada 10 estudiantes tienen clases online a diario, mientras que en las escuelas municipales son solo 3 de cada 10 estudiantes quienes tienen clases online diariamente. Asimismo, en cuanto al retiro o envío de material de estudio, en las escuelas municipales como material complementario a las clases online, se utilizan guías y textos de estudios, y casi la mitad de los estudiantes acuden al establecimiento a retirar estas guías. Con lo que respecta a las escuelas particulares, el 85% envían todo su material de estudio a los estudiantes de forma virtual o directamente a sus casas. Por otra parte, en cuanto a la afectación de salud y económica, producto de la pandemia, las familias se han visto tan afectadas durante este tiempo, lo que indirectamente afecta a los estudiantes de todos los sectores socioeconómicos e impacta en sus resultados de aprendizaje, al ser su entorno inmediato la base de su bienestar emocional. En cuanto a la vivienda, pensando que es el lugar donde los estudiantes deben tomar sus clases virtuales, 1/3 de las familias no posee un espacio de uso exclusivo para estudiar, por lo que impide en un mayor surgimiento de problemas socioemocionales. Con respecto de quienes sí tienen estos espacios en sus viviendas. En cuanto a los dispositivos tecnológicos, dentro de las familias encuestadas, el 90% posee al menos un computador o un notebook, y el 60% dos o más. Aún así, solo la mitad de los estudiantes posee un computador o un tablet exclusivo para estudiar. En cuanto a los colegios particulares, 2 de cada 3 estudiantes cuentan con un computador exclusivo para las actividades escolares. Aquí, nuevamente en este punto, surge una diferencia socioeconómica. Por otra parte, en cuanto a la conectividad, de las familias encuestadas, 3 de cada 5 posee una conexión fija de banda ancha, y 1 de cada 3 hogares tienen algún tipo de conexión mediante un dispositivo móvil. De quienes poseen estas conexiones, 1 de cada 3 considera que la conexión es estable y rápida, y el 95% señala poseer una conexión insuficiente para el trabajo escolar. En cuanto a los colegios particulares, solo el 14% de los estudiantes poseen dificultades de conexión. Los estudiantes con necesidades educativas especiales son quizá quienes más han tenido dificultades para acceder a la educación en estos tiempos de pandemia. Además de incorporar ciertas herramientas tecnológicas como Google Classroom, Zoom, cápsulas de aprendizaje y redes sociales, los distintos establecimientos educativos han debido hacer sus propias modificaciones para que sus estudiantes en estas circunstancias puedan acceder a algunos aprendizajes. Por ejemplo, en el Colegio Municipal y Diferencial Madre Tierra de Lo Barnechea, donde se trabaja con estudiantes con discapacidad intelectual, han optado por priorizar el desarrollo de habilidades sociales por sobre lo pedagógico, mientras que en la Escuela Dr. Jorge Ote Gabler de Maipú, para estudiantes sordos, su mayor desafío ha sido el trabajo informativo con estudiantes y apoderados, ya que tenían muchas dudas sobre lo que estaba ocurriendo en la situación actual con la pandemia y en las noticias de la televisión no siempre hay intérpretes. En tanto, en el Colegio Santa Lucía de la Cisterna para estudiantes ciegos o de baja visión, debieron repartir los recursos del colegio entre las casas de sus estudiantes, tales como computadores, máquinas braille, textos de macrotipo, ayudas ópticas, lupas, etc., para poder trabajar con ellos a distancia, significando un gran desafío, ya que enseñar a una persona ciega sin poder guiarla físicamente es muy difícil.
y en la Escuela Especial Rompe Mi Silencio de Maipú, donde se trabaja con estudiantes autistas, son los padres quienes se deben hacer cargo de enseñar a sus hijos según las indicaciones docentes, tanto en lo académico como en el acompañamiento y seguimiento de la ayuda psicosocial, por lo que la constante capacitación a los apoderados ha sido el mayor trabajo que ha tenido la escuela. El Estado, por intermedio del Ministerio de Educación, ha intentado hacerse cargo de algunas de las dificultades que se han presentado producto de la pandemia para que no se vea tan afectado el acceso a la educación. Dentro de estas medidas, las más conocidas quizás son las priorizaciones curriculares y las orientaciones del Mineduc. No obstante, también se han realizado otra serie de acciones que buscan mitigar los efectos adversos de la pandemia. Entre ellas se encuentran la plataforma educativa Aprendo en Línea, trabajo intensivo con textos escolares desde el hogar, el programa Aprendo en Casa, de Educa Chile, software educativo Aprendo a Leer con Bartolo, la biblioteca digital escolar, las becas TIC, el plan de lectoescritura digital, los preuniversitarios gratuitos online, la entrega de tablets a liceos técnicos profesionales, el programa Aprendo FM, el programa Aprendo y Aprendo, el programa Aulas Conectadas, la red de tutores para Chile, los cuadernillos de juegos y experiencias de aprendizaje para el ámbito rural, la app Contigo Juego y Aprendo, Junji acompaña a las familias, el kit Junji para el hogar, el apoyo a cuidadores 5 principios vía WhatsApp, el programa de alimentación escolar, la flexibilización del uso de los recursos CEP, el programa Mineduc al aire y el kit inicial de cuidado sanitario. Los factores socioeconómicos y culturales identificados previamente son abordados en distintas medidas por estas iniciativas mencionadas del Ministerio de Educación. No obstante, no todas ellas son abordadas. En nuestro análisis daremos cuenta de ello. La metodología que se utiliza para esta investigación es cualitativa, buscando determinar a través de información recopilada en el marco conceptual qué factores socioeconómicos y culturales no son cubiertos de manera adecuada. También identificar cuáles son los estudiantes que pueden encontrarse en contextos vulnerados en este tiempo de pandemia, para lograr un mejor acceso a la educación. Con este análisis pretendemos encontrar qué estudiantes son los que se encuentran con mayor situación de vulnerabilidad al acceso a la educación, analizando uno a uno los factores socioeconómicos y culturales abordados y no abordados por el Estado en sus iniciativas promovidas por el Ministerio de Educación. Clases online a diario, el origen más vulnerado son escuelas estatales, ya que las iniciativas implementadas por TV Educa Chile y Aprendo FM llegan a lugares más remotos. No reemplazan una clase en la que el alumno tiene la oportunidad de resolver dudas con el profesor. Retiro o envío de material de estudio. Acá nuevamente vemos que el sector más vulnerado son las escuelas estatales, ya que a pesar de que reciben este material, son los padres quienes deben asistir por él a las escuelas. El uso provechoso de material de estudio para el aprendizaje. En este factor, aparte de la escuela estatal, nos aparece el sector rural y hogares de padres con menor escolaridad, con estudiantes más vulnerados, siendo este factor donde se puso más énfasis por parte del Ministerio de Educación. Afectación de salud y económica producto de la pandemia. Las canastas de alimentos entregados a las familias ha sido de mucha ayuda económica en esta pandemia. Vivienda apta para el estudio. Los estudiantes más vulnerados son aquellos en que la familia vive en casas pequeñas sin patio ni jardín. Adulto que apoya el aprendizaje durante las clases. El que pertenece al quintil más bajo y sector rural. Acá nos damos cuenta que el Ministerio de Educación no ha implementado propuestas. Dispositivos tecnológicos. Nuevamente, los estudiantes más vulnerados son los que pertenecen a la escuela estatal y sectores rurales. No se ha entregado a la totalidad de los estudiantes un computador o una tablet. Falta generalizar esta medida para todos los alumnos. Conectividad. Sector más vulnerado, escuela estatal y sector rural. Nuevamente, falta generalizar la medida de entregar un acceso a Internet a todos los estudiantes. Adecuaciones para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Acá, en su mayoría, los más vulnerados son las escuelas especiales, ya que no hay medidas ni por parte del Estado ni por el Ministerio de Educación para promover adecuación que permitan facilitar el acceso a la educación de estos alumnos.
Esto es según lo revisado en la recolección de datos en cuanto a este ítem. De las medidas que ha tomado cada escuela han sido iniciativas que nacen desde la propia comunidad escolar, desde el equipo directivo, docentes y apoderados, sin saber mucho qué tan efectivas puedan ser estas decisiones tomadas en algunos casos. Finalmente, como conclusión, como grupo podemos decir que durante la pandemia miles de niños se han visto afectados por el cierre de sus escuelas. A su vez, se han visto enfrentados a la realidad de la educación a distancia, sumada a las dificultades propias de la pandemia. Las desigualdades inherentes a cada sector socioeconómico en el acceso a herramientas y la tecnología han podido agravar el acceso a los aprendizajes y al respeto de los derechos de los estudiantes en escasos recursos. Los niños que no disponen de recursos suficientes para estudiar en casa apenas tienen los medios que faciliten su educación, haciéndose fundamental proporcionar una diversidad de herramientas educativas y ampliar el acceso a Internet para escuelas y para cada niño, tal como lo afirma Robert Jenkins, que es el jefe de educación de la UNICEF. El estudiante que no tiene acceso a Internet pierde cualquier garantía al derecho de educarse, porque entregarle una guía para que la haga o lo haga solo realmente no es educación. El lugar de la tecnología en la sociedad y sus impactos en el ámbito educacional también presenta análisis del funcionamiento del sistema educativo atendiendo a viejas y nuevas desigualdades, además de otros trabajos que exploran la situación de los docentes, las clases y las pedagogías pandémicas. Por último, queremos decir, el acceso a la tecnología y a los materiales necesarios para seguir estudiando mientras las escuelas permanecen cerradas es notablemente desigual.